Bueno, y el último de los temas que vamos a ver hoy, ¿sí? Que voy a presentar hoy, es un poco más extenso que los otros, eh, y esto ya es algo nuevo, no es algo que solían hacer en álgebra y geometría analítica, ¿sí? Por ejemplo, o en cualquier lugar donde hayan resuelto sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Eh, Se llama descomposición LU, ¿sí? La idea o la pregunta que me motiva a enseñar este tema, ¿sí? O explicar este tema es la siguiente. Si yo tengo mi sistema A por X igual B y tiene un significado físico, y ese B, por ejemplo, son mediciones de, como ya decía en la primera clase, corrientes, ¿sí? En un sistema resistivo, por ejemplo, por tirar algún ejemplo, ¿sí? Y ese vector B varía. Yo tengo que, por ejemplo, yo hice descomposición gaussiana, eliminación gaussiana, ¿sí? Para resolver mi sistema de ecuaciones. Ahora voy y mido de nuevo y mi B me da distinto. Tengo que volver a aplicar la eliminación gaussiana paso a paso con mi nuevo B. O sea, cada vez que mi vector B cambie, mi problema cambia porque tengo que volver a resolverlo. Ese es un poco el planteo o la pregunta, ¿sí? Que me lleva a buscar otros métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. En particular, se puede decir que existen un montón de otros métodos, ¿sí? Que me van a permitir, eh, si varía mi B, volver a resolver, o sea, que resolver el nuevo problema no implique realizar todo el trabajo de nuevo, ¿sí? En particular, porque se me fue tan para atrás, ¿sí? En particular, de lo que vamos a hablar ahora es la factorización o descomposición LU, ¿sí? La idea es la siguiente. Yo tengo mi matriz A. Si mi matriz A la puedo descomponer en un producto de dos matrices, donde L es una matriz triangular inferior y U es una matriz triangular superior, ¿sí? Básicamente mi problema A por X igual B lo estoy convirtiendo en el problema L por U por X igual B, ¿sí? Hasta acá no cambia mucho, pero uno podría aplicar un cambio de variables, ¿sí? Y decir que mi nueva incógnita es la variable y, que va a ser igual a u por x. Si yo hago esto, ¿sí? Tengo un sistema de ecuaciones que es y es igual a u por x, o u por x es igual a y, donde mi y ya vamos a ver lo que es, ¿sí? Y otro sistema de ecuaciones que va a ser L por I igual B, donde tenía U por X, lo reemplazo por I. Entonces me queda L por I igual B. Entonces, este nuevo problema son dos sistemas de ecuaciones, ¿sí? Yo transformé mi sistema de ecuaciones A por X igual B en dos sistemas de ecuaciones donde L es una matriz triangular inferior, entonces eh, lo, ese problema lo puedo resolver fácil con el algoritmo de descenso, ¿sí? Y otro sistema, ¿sí? Que va a ser U por X igual I, que se puede resolver aplicando el algoritmo de remonte, que vimos en clase hace un ratito, ¿sí? Entonces, transformo mi matriz A en un producto de matrices LU, ¿sí? Y con un cambio de variables yo llevo mi sistema de ecuaciones a dos sistemas de ecuaciones que son más sencillos de resolver, ¿sí? Bueno, la pregunta acá es cómo hacemos esta transformación de A llevándolo a a un producto de matrices L por U, ¿no? Bueno, me parece que la forma más sencilla de explicarlo lleva la incorporación de un nuevo concepto que vamos a ver ahora, pero que si uno más o menos lo entiende, hace que todo esto sea bastante más rápido y sencillo, ¿sí? Que son las matrices elementales, ¿sí? Cuando yo trabajaba con una matriz haciendo una operación de las clásicas de Gauss-Jordan. ¿Por qué Gauss-Jordan? Porque fíjense que hace un rato, cuando hicimos el ejemplo de Gauss-Jordan, de eliminación gaussiana, ¿sí? aplicando operaciones de Gauss-Jordan, llevamos mi matriz A una nueva matriz A', que era triangular superior, ¿sí? Entonces, de cierta forma, esto me permite llevar una matriz a una matriz A', que es triangular superior. Entonces vamos a aprovechar eso, ¿sí? Bueno, cada vez que yo realizo una operación de Gauss-Jordan en una matriz, ¿sí? Yo esa operación de Gauss-Jordan la puedo escribir como una matriz E, que va a ser mi matriz elemental, ¿sí? Que si yo la aplico en A, o sea, hago el producto de esa matriz E con A, me da de resultado lo mismo que me hubiese dado aplicar la operación de Gauss-Jordan. ¿Se entiende? Es el equivalente a decir, acá, por ejemplo, digo fila 2, va a ser la fila 2 menos A21 sobre A11 dividido de F1, ¿sí? Bueno,
esta operación la puedo llevar a una matriz elemental, ¿sí? Que va a ser esta, o sea, en realidad lo que estoy haciendo son estas dos operaciones, una en la fila 2 y una en la fila 3, la voy a llevar a esta matriz elemental E sub 1, ¿sí? Bueno, ¿qué particularidad tiene esta matriz elemental? Si yo hago el producto de E sub 1 con A, me va a dar este mismo resultado que está acá, que es lo que me está dando aplicar Gauss-Jordan sobre esta matriz una vez, ¿sí? Fíjense, agarro esta matriz E sub 1. ¿Cómo construir esa matriz E sub 1? Básicamente, cuando uno hace un producto de matrices, tiene que pensar, ¿sí? Que va a ser la primera fila por la primera columna, la primera fila por la segunda columna, la primera fila por la tercera columna, y eso le va a dar la primera fila del resultado, y así, ¿no? Bueno, fíjense que lo que estoy diciendo acá es, agarrar, ¿sí? Y el primer elemento de la primera columna de esta matriz A, multiplicarlo por 1, y los otros dos multiplicarlos por ceros y sumarlos. Entonces, básicamente me estoy quedando solo con el primer elemento, que es lo que me da acá. Ahora voy a hacer lo mismo con la segunda columna. Me voy a quedar con el primer elemento, y ahora voy a hacer lo mismo con la tercera columna, me voy a quedar con el primer elemento. ¿Sí? Ahora, la segunda fila de la matriz E me va a estar agarrando la primera columna, ¿sí? Y va a multiplicar el primer elemento de la primera columna de la matriz A, este A11, por este elemento que está acá, que es menos A21 sobre A11. ¿Sí? Y eso se lo va a restar a 1 multiplicado por A21. ¿Sí? Cuando yo hago esa cuenta me va a dar 0. ¿Sí? Ahora, cuando haga esa cuenta con la segunda columna, no me va a dar 0. Me va a dar esto que está escrito acá. ¿Sí? Y si hago esa cuenta con la tercera columna, me da esto que está escrito acá. Repito lo mismo con la tercera columna. Fíjense que en la tercera columna le estoy diciendo, agarro la tercera fila, perdón, ¿sí? Agarro la tercera fila de y me está diciendo, al primer elemento de la columna en la que vayas a aplicar, ¿sí? Multiplicalo por este factor que está acá, menos A31 sobre A11. Y sumale el tercer elemento de la columna que vayas a agarrar multiplicado por 1. ¿Sí? El segundo elemento lo ignorás porque tenés un 0 ahí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Más o menos. Más o menos. Bien, ahora en un ratito vamos a ver un ejemplo, a ver si podemos llevarlo mejor. Básicamente lo que estoy haciendo es expresar estas operaciones, que son las de Gauss-Jordan, ¿sí? Como matrices elementales. Estas matrices elementales tienen algunas particularidades. Una es que es equivalente a hacer el producto de la matriz E con la matriz A, o aplicar Gauss-Jordan acá, ¿sí? Y otra particularidad que tiene, ¿sí? Es que estas matrices elementales van a ser triangulares inferiores, por como estamos aplicando Gauss-Jordan, ¿sí? Va a ser fácil calcular la inversa, ahora eso lo vamos a ver, ¿sí? Pero hay algunas propiedades a tener en cuenta que son, el producto de dos matrices triangular inferior me da otra matriz triangular inferior siempre, ¿sí? Y otra consideración es que el producto de dos matrices que son elementales no necesariamente es una matriz elemental, ¿sí? Ahora eso lo vamos a ver, no importa, digamos, no todas las matrices triangulares son matrices elementales, sí todas las matrices elementales son matrices triangulares. Pero lo que me parece importante de estas matrices elementales es lo siguiente, calcular la inversa es facilísimo. Fíjense que la forma de la matriz elemental es unos en la diagonal, ¿sí? Esto que está acá abajo, unos en la diagonal, y después en alguna de las columnas, solo en una de las columnas, tiene coeficientes distintos de 0 fuera de la diagonal, ¿sí? En este caso, esta E1 solo tiene coeficientes distintos de ceros en la primera columna. La segunda columna, fuera de la diagonal, tiene un 0 y un 0, y la tercera columna lo mismo, fuera de la diagonal tiene dos ceros, ¿sí? Una matriz elemental podría tener elementos no nulos en otra columna, ¿sí? Pero solo en una columna. ¿Sí? Si pasa eso, es facilísimo calcular la inversa. Calcular la inversa de esta matriz E sub 1 es básicamente agarrar los elementos no nulos fuera de la diagonal y cambiarles el signo. ¿Ven? Acá donde tengo F21 pongo menos F21, acá donde tengo F31 pongo menos F31. Y ya está, calculé la inversa. ¿Sí? Entonces, técnicamente no requiere, no conlleva costo computacional calcular la inversa de una matriz elemental. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Ahora, yo lo que dije es, en vez de aplicar las operaciones de Gauss-Jordan como las aplicamos en eliminación gaussiana, lo que voy a hacer es, voy a encontrar estas matrices elementales,
¿sí? Y voy a ir afectando mi sistema de ecuaciones A por X igual B con estas matrices elementales, ¿no? Si yo empiezo a hacer las operaciones de Gauss-Jordan o empiezo a poner estas matrices elementales, lo que va a pasar es que eventualmente llego a que después de una cierta cantidad de operaciones y, digamos, ¿sí? Mi matriz A se transformó en una matriz U, que es una matriz triangular superior, que es sobre la cual aplicábamos remonte con Gauss-Jordan, ¿no? Entonces, lo que tengo es, tenía A, lo multipliqué por E1, después lo multipliqué por E2, después por E3, así hasta E sub I. Esa cantidad de operaciones está relacionada con el tamaño de la matriz, ¿no? Si la matriz es de 3 por 3 van a ser 2, si la matriz es de 4 por 4 van a ser 3 operaciones, y así. ¿Sí? Bueno, como dije recién, calcular la inversa de cada una de estas matrices elementales es fácil, ¿sí? O es técnicamente no costoso, por decirlo, es barato, ¿sí? Entonces yo podría multiplicar todo este choclo que tengo a la izquierda por la última matriz E sub I, pero en su inversa, E sub I a la menos 1. ¿Sí? Entonces, acá me va a aparecer E sub I a la menos 1 por E sub I, pero esto es la identidad. Ahora, como multipliqué a izquierda por esa matriz, tengo que multiplicar a la derecha. Entonces me aparece E sub I a la menos 1 multiplicado por U en el término de la derecha. ¿Sí? Si ahora multiplico por EI menos 1, esta segunda que está acá, como esto es la identidad, ya lo saco directamente, me va a aparecer otra identidad y me va a aparecer EI menos 1 adelante multiplicando acá. ¿Sí? Si yo voy haciendo esto para todas esas transformaciones, llego a esta cuenta que está acá abajo, a que la matriz A va a ser E1 a la menos 1 por E2 a la menos 1 por E3 a la menos 1, hasta EI a la menos 1, ¿sí? Todo eso multiplicado por U, ¿sí? Ahora, el producto de todas estas matrices, E1, E2, dijimos que estas matrices elementales eran triangulares inferiores, entonces el producto de todas estas matrices triangulares inferiores me va a dar otra matriz triangular inferior que voy a llamar L, ¿sí? Entonces, yo apliqué Gauss-Jordan en mi matriz A, creé todas estas matrices E, las multiplico entre sí y me da L, que es una matriz triangular inferior, que cuando la multiplique por U, me tiene que dar A. ¿Sí? Es bastante loco, no sé si se entiende la idea. Ahora, si no, vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Bueno, como les decía recién, lo que va a estar pasando es que cada una de estas matrices elementales va a tener una columna sola donde los elementos fuera de la diagonal son distintos de cero. Por ejemplo, la primera va a tener elementos en la primera columna, la segunda va a tener elementos en la segunda columna y así. ¿Sí? Esto se los quiero dejar como tarea para ustedes, para que se diviertan, agarren y escriban las matrices elementales E1, E2, y E3 para matrices de 4×4, ¿sí? Poniéndole coeficientes F21, F31, y así como escribí acá arriba, ¿sí? Y hagan el producto y vean que les va a dar una matriz triangular inferior con esta forma. ¿Sí? Hagan la cuenta, van a ver que les va a dar eso. Eso se los dejo para que se entretengan, es hacer una cuenta a mano. ¿Sí? Así que ahora, con esta idea, ¿sí? La idea es esta. Yo aplico Gauss-Jordan sobre una matriz A, y las operaciones que voy haciendo las voy guardando en matrices elementales. Y después, el producto de estas matrices elementales, ¿sí? Me va a dar una matriz L, que es triangular inferior, ¿sí? Y además me quedó la matriz U, que es la que queda al aplicar esas operaciones en la matriz A. Y L por U me tiene que dar de nuevo la matriz A. ¿Sí? Bueno, esto que dejo acá a cargo de ustedes tiene que ver con el hecho de que vean, ¿sí? Que no hace falta que yo me guarde todas las matrices y las multiplique entre sí para calcular la matriz L, sino que puedo ir directamente completando los elementos en una matriz que tenga unos en la diagonal y 0 todo alrededor, e ir reemplazando los elementos de cada iteración. Eso lo vamos a ver un poquito más tarde en la práctica, ¿sí? Lo vamos a charlar, pero la idea es esta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Volviendo y rebobinando, yo descompuse mi matriz A en una matriz L por una matriz U, ¿sí? Entonces, ahora yo puedo aplicar el cambio de variables que había propuesto antes, y resolver dos sistemas de ecuaciones utilizando el algoritmo del remonte y del descenso, ¿sí? O sustitución hacia adelante y hacia atrás, es otro nombre que se suele usar, ¿sí? Aplicando estos dos algoritmos, resuelvo dos sistemas de ecuaciones sencillos, ¿sí? Partiendo de uno más complejo que era A por X igual a. Bueno, lo que quería proponer es verlo con un ejemplo, a ver si podemos analizarlo un poquito y que me sigan.
Si nosotros tenemos este problema que está acá, ¿sí? Que de nuevo es un problema de la forma A por X igual B, que si no me equivoco es el mismo que usé en otro ejemplo hace un ratito. No, creo que no, no importa. Bueno, vamos a agarrar esta matriz A, ¿sí? Y la vamos a llevar a hacer una descomposición LU aplicando las operaciones de Gauss-Jordan, ¿sí? Haciendo una eliminación gaussiana. Si nosotros queremos poner un 0 acá, abajo del 2, y un 0 abajo del 3, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, a la fila 2 le vamos a tener que restar un medio de la fila 1 para poner un 0 acá. Y a la fila 3 le vamos a tener que restar 3 medios de la fila 1 para poner un 0 acá, ¿no? O sea, básicamente tenemos que hacer esto. ¿Sí? Pero hacer esto es lo mismo que haber afectado mi matriz A con una matriz E sub 1, ¿sí? Acá me voy a ahorrar un paso y voy a escribir directamente la inversa de E sub 1, ¿sí? Con esta forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente, si yo acá tuviese el menos, para tener el E sub 1, estaría haciendo fila 2 menos 1 medio de la fila 1. Y acá estaría haciendo fila 3 menos 3 medio de la fila 1, de nuevo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, estas dos operaciones que yo son las que voy a aplicar para obtener esta matriz con los ceros acá, ¿sí? Las escribo en esta matriz E sub 1. ¿Sí? Ahora necesito poner un 0 acá, donde tengo el menos 5 medios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a agarrar la fila 3 y le voy a restar 5 veces la fila 2. ¿Sí? Hacer esta operación me lleva a esta matriz que está acá. Esta va a ser mi matriz U. ¿Sí? Pero esta operación que está acá, fila 3 menos 5 fila 2, la puedo escribir con esta matriz elemental E sub 2. ¿Sí? Entonces, ahora cuando yo arme el producto de E sub 1 a la menos 1 por E sub 2 a la menos 1, básicamente donde tengo este 0 tengo que poner este 1 medio, donde tengo este 0 tengo que poner este 3 medios, ¿sí? Bueno, como les decía recién, este resultado acá, 2, 3, 5, 0, menos 1 medio, 0, 0, menos 7, va a ser mi matriz U, ¿sí? Y mi matriz L va a ser el producto de estas dos matrices, que dije que no necesito hacer el producto, sino reemplazar, ¿sí? Los valores acá. ¿Sí? Bueno, veamos que el producto de L por U me da realmente la matriz A. Si agarro L por U, cuando haga la primer fila de L por la primera columna de U, me va a dar 1 por 2 más 0, o sea 2. Después tengo 1 por 3 más 0 más 0, o sea 3. 1 por 5 más 0 más 0, o sea 5. Y la segunda, ¿qué tengo? Y bueno, tengo un medio de 2 más 0, o sea 1. Y después tengo un medio de 3 menos un medio, ¿sí? O sea, 3 medios menos un medio es 1 de nuevo. Y después tengo un medio de 5 más un medio, o sea, 5 medios más un medio son 6 medios, que es 3, ¿sí? Y si hacemos lo mismo en la última fila, ya no voy a ir explicando las cuentas una por uno, ¿no? Pero si hacemos la cuenta en la última fila, me da esta fila que está acá, 3, 2, 3. Así que si se fijan, esta matriz que está acá es la misma que la matriz A al principio del problema. ¿Sí? 2, 3, 5, 1, 1, 3, 3, 2, 3. 2, 3, 5, 1, 1, 3, 3, 2, 3. ¿Sí? Bueno, entonces ya está. ¿Por qué? Porque ahora ya tengo la matriz L y la matriz U, puedo llevar mi problema, ¿sí? Que era A por X igual B, a dos sistemas de ecuaciones, uno que es L por I igual B y otro que es U por X igual I. ¿Sí? El primero que voy a resolver es este que está acá, ¿sí? Que es L por I igual B, ¿sí? Donde L es esta matriz. Fíjense que acá para encontrar los valores de I, bueno, I sub 1 vale 10, ya está cantado, ¿sí? Bueno, I sub 2, ¿qué tengo? Que un medio de I sub 1 más I sub 2 tiene que ser 5, ¿sí? Entonces, bueno, si yo despejo de ahí, me da que I sub 2 vale 0. Y por último, tengo que 3 medios de I sub 1 más 5 I sub 2 más I sub 3 tiene que valer 8. Si despejo, me da que I sub 3 tiene que valer menos 7. ¿Sí? Entonces, hasta acá yo encontré el vector I. ¿Sí? ¿Para qué me sirve este vector I? Bueno, para ahora resolver el siguiente problema, que es U por X igual I. ¿Sí? Bueno, planteo el problema U por X igual I, que tengo la matriz U por X igual a este vector I. Entonces, lo único que tengo que hacer es aplicar el algoritmo del remonte. De la última fila, ¿sí? Tengo que X3 tiene que valer 1, ¿sí?
Si vengo y despejo x2 con la ecuación de la segunda fila, me queda que x2 tiene que valer 1, y si vengo y despejo x1 de la primera fila, ¿sí?, me va a quedar que x1 también tiene que valer 1. Entonces mi vector x es el 1, 1, 1. ¿Sí? ¿Qué podemos chequear ahora? Bueno, venir al problema inicial, ¿sí?, que era este, y ver qué pasa acá si yo pongo mi vector 1, 1, 1. Bueno, 2 por 1, más 3 por 1, más 5 por 1, es 2 más 3 más 5, que da 10. Con lo cual, ¿sí?, el vector 1, 1, 1 cumple con la primera ecuación. La segunda ecuación va a ser 1 por 1, más 1 por 1, más 3 por 1. O sea, 1 más 1 más 3, o sea, 5. También cumple con la segunda ecuación, y también cumple con la tercera ecuación, porque va a ser 3 más 2 más 3, o sea, 8. ¿Sí? Entonces, yo partí de un problema con un sistema de ecuaciones, ¿sí?, con una matriz A entera, ¿sí?, donde resolver este problema implica aplicar eliminación gaussiana, ¿sí?, y después hacer remonte o algo así, y lo resolví descomponiendo mi matriz A en una matriz L y una matriz U. De nuevo, ¿para qué me sirve esto? Bueno, supónganse que mi sistema, ¿sí?, el B de mi sistema cambiaba eventualmente. Bueno, si el B de mi sistema cambia eventualmente, yo no tengo que volver a hacer la eliminación gaussiana, porque yo ya tengo la matriz L y la matriz U. Lo único que tengo que hacer es venir acá y cambiar el B en esta ecuación 3 y volver a hacer solo el algoritmo de descenso y el algoritmo de remonte. ¿Sí? La idea de la descomposición es un poco esa, es yo descompongo mi matriz para hacer dos algoritmos que son muchísimo más baratos o livianos que hacer la eliminación gaussiana entera y resolver mi problema entero desde el principio, sino solo cambio la última parte de mi problema. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? No. No, pero No, es poco complicado. se cortó un poco, no te escuché. Y que cuando lo empiece a aplicar, creo que ahí me van a hacer las preguntas. Sí, se ve Bien, muy lindo, pero genial. fácil. Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, corto la grabación acá y después seguimos viendo.